¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos junto a Andrés Perco para charlar de lo que se nos viene, que es un fin de semana apasionante de automovilismo con grandes clásicos. Por un lado, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto, las 500 millas de Indianápolis, dos de las grandes carreras a nivel mundial del automovilismo. Y en Argentina vamos a tener la participación del TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires. Andrés, Sí. ¿cómo andamos? Te digo, yo voy caminando por la calle o cualquier lugar y me paran. Y dice, che, ¿cuál es el mejor fin de semana del año para el automovilismo? El último de mayo. Exacto. Este. Sí. Se junta Indianápolis y Monte Carlo. Ya de una ya estamos bien. Y ahora con el agregado del TC2000 que corre en Buenos Aires. Para prepararse un buen locro el domingo, festejar el Día Sí. Patrio y Sí. llenarse la panza de automovilismo también, porque será esta tarde con las 500 millas de Indianápolis, arrancando bien temprano con el Gran Premio de Mónaco. Después seguimos con el TC2000 y después nos quedamos con las 500 millas de Indianápolis. Hoy estuvimos en el autódromo, vamos a meternos en tema. En un ratito vamos a analizar lo que ha sido probablemente el día más difícil de que Franco Colapinto ha debutado en la Fórmula 1. Lo vamos a analizar junto a Juan Cruz Álvarez, que nos visita en el estudio. Sí. Pero hoy estuvimos en el autódromo y un lindo clima. Un poco fresco. No, bueno, está bien. No, es no, cierto. quiero pero- decirte que lindo ambiente. Sí, lindo exacto, ambiente. lindo ¿no? ambiente. Lindo ambiente. Porque ya después de lo que ha sido el debut de esta nueva era con los SUV del TC2000 en Oberá, bueno, hoy ha sido un día donde hubo poca actividad porque fue un día de prueba de ensayo, ¿no? Para el equipo Honda y recién mañana arrancará la actividad Sí, oficial. que me da la impresión que el equipo Honda fue el que más le dolió Verá, que fue el inicio de la temporada. No estuvieron con los resultados a la altura de lo que esperaban, tanto Leo, Pernilla como Tiago. Por eso nos contaba Seba Martino que destriparon los autos y los transformaron para estar presentes aquí. Por eso necesitaban esta prueba, que fue una breve, muy breve, con vistas a lo de mañana, que se vuelve al formato de la clasificación con vuelta lanzada, que es bastante interesante. Aquellos que recuerdan lo que fue Oberá, ya estéticamente y a primera vista se puede ver un cambio estético en el Honda, que en Oberá se lo veía agachado de cola. Exacto. Y hoy se lo ve más lineal, ¿no? Bueno, hubo cambios más profundos en cuanto a suspensión y otras cuestiones que, como todo auto nuevo, se fueron descubriendo en pista porque llegaron muy con lo justo, ¿verdad? Sí, y muy lindo el auto, lo vamos a ver seguramente, la SUV de Tito Besone, con esta decoración especial que tiene, con más allá del auspiciante, pero los colores que nos recuerdan aquella época de oro del mismo Tito Besone, que está tan vigente como en aquel momento. Lo vamos a ver durante todo el fin de semana, un auto muy llamativo. Tiago Pernía y Leo Pernía hoy tomaron contacto con la pista. En un ratito Juli García nos va a contar un poco lo que sucedió, charlar con los protagonistas, porque vamos a tener el contacto con él. El móvil desde el autódromo, algunos inconvenientes con cuestiones vinculadas al motor que Sí. no dejaron que la prueba fuese lo completo que esperaba el equipo Honda YPF Racing para lo que era un viernes clave dentro de la temporada. ¿Por qué? Porque la categoría va a disponer de 6 viernes a lo largo de todo el año y cada equipo podrá elegir 3 viernes de esos 6 para hacer pruebas de desarrollo. Recordamos que ya probó la categoría en la previa de la primera fecha en este circuito en el 8. Ahí se bajó el récord extraoficial, minuto 18, de Matías Rossi con la Corolla Cross. Se espera estar en el minuto 17, si el tiempo acompaña, porque está bastante fresco y eso puede ayudar a que la performance sea realmente espectacular. Bueno, yo creo que la expectativa es enorme porque ahora sí, en un circuito como el 8, sin desmerecer Oberá, me parece que la categoría se va a acomodar, va a bajar tiempos, va a andar muy rápido. Llega a 2.10, doblaron las Cari, antes era 190 más o menos. A 2.45 al frenaje de la Llegan horquilla. a muy alta velocidad, realmente impresionante. Y sin poner sexta, ¿eh? Bien, y sin poner secta, sí. Un auto en plena etapa de desarrollo, mucho por mejorar, Sí. pero que ya ha batido récord y está llamado a ser el auto que rompa todos los récords en cada circuito que visite. Vamos a saludarlo a Juli García, primer contacto con nuestro compañero ahí en el Autódromo de Buenos Aires. Juli, ¿cómo andamos? Hola Leo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Bueno, aquí estamos en el Autódromo de Buenos Aires, en la previa de lo que será esta segunda fecha de la temporada 2025 para el TC2000, en un viernes fresco, pero que tuvo actividad en el Autódromo de Buenos Aires porque el equipo Honda YPF Racing estuvo aprovechando una de las 3 pruebas que tienen para realizar por reglamento durante este año. Para Tiago Pernía y para Leonel Pernía fue un día de mucha actividad, pero donde tuvieron algunos inconvenientes, sobre todo con la planta impulsora, así que no pudieron aprovechar tanto las pruebas que estaban previstas para la jornada de hoy. En una Honda ZR-B que presenta modificaciones, sobre todo en lo que es la dirección, después de lo que fue el paso por el Autódromo de Oberá, donde se disputó la primera fecha de la temporada.
han llegado con cambios en la dirección con el objetivo de mejorar y también de conocer estos nuevos autos. También estuvo trabajando Leonel Pernía, el campeón de la categoría, que giró en 5 vueltas rápidas, minuto 18 segundos 7 décimas, el tiempo que hizo Leonel Pernía en la jornada de hoy, pero que, como decíamos, pudo probar poco por estos inconvenientes que tuvo a lo largo de la jornada. Anda por aquí Leonel Pernía. Leo, bueno, una prueba donde quizás se quedaron con gusto a poco por la cantidad de vueltas, pero ¿qué conclusiones pudieron sacar en estas vueltas que giraron aquí en el Autódromo de Buenos Aires? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo poquito que pudimos estar en pista, tanto Thiago como yo, sacamos las conclusiones de que el equipo trabajó muy bien en el taller para solucionar inconvenientes importantes, ¿no? que tuvimos en Oberá. Y eso fue muy bueno para nosotros, porque ya de arranque pudimos empezar a sentir el auto y a trabajar en la puesta a punto del mismo. Y cuando estábamos empezando tuvimos un problemita ahí con la Westgate que nos relegó mucho tiempo del poco que teníamos, y eso enredó bastante todo, ¿no? Porque ahí nomás enseguida pudimos llegar a salir a ver que había quedado bien después que lo arreglamos, y fue cuestión de poner goma y dar una vuelta. Así que creo que fue muy bueno para nosotros haber dado esas 5 o 6 vueltitas de tiempo, y nos posicionan obviamente mucho mejor que en Oberá después del primer día. Los cambios más importantes que hicieron fueron los de la dirección. En el auto, en el taller, y fundamentalmente la dirección, pero después el equipo trabajó mucho también en geometría de suspensión, en un montón de cosas que teníamos que corregir, en elementos nuevos a probar, una barra trasera y demás. Fue grande el cambio, se sintió en el auto, y me da la sensación de que ahora cada vez que vos trabajás en la puesta a punto, el auto lo siente, te lo marca, y ahí se hace todo mucho más fácil y más lógico, y te empieza a posicionar mucho mejor. Esto de la dirección, ¿qué era lo que habían notado en Oberá? ¿Qué era lo que hacía el auto? Lo de la dirección fue pura y exclusivamente que se ponía dura cuando yo contravolanteaba, es como que atropellábamos el líquido, la hidráulica. Eso fue fácil de corregir, y además de eso teníamos un poco de juego, y no era ayudado para nada por la geometría de suspensión, ¿no? Que hacía que por ahí el auto se mueva en determinados lugares de una forma rara sin mover el volante. Tuvimos que acostumbrarnos mucho a eso, que es una sensación fea para el piloto, pero el equipo rápidamente identificó por dónde pasaba el problema, y en Buenos Aires estamos mucho mejor parados para competir. Bueno, queda mucho todavía por delante, mañana seguramente habrá que aprovechar bien los 2 entrenamientos. Sí, tal cual. Ahora, nada, será cuestión de seguir, ¿no? Saliendo a pista y puliendo detalles. Ojalá que la confiabilidad, que creo que hoy en día empieza a ser lo más importante para todos los equipos, aparezca lo antes posible, para que de ahí en adelante empiece a ser una carrera de quién le saca más jugo al chasis con este hermoso motor que estamos manejando. Así que a seguir puliendo detalles y que nos deje girar en pista y trabajar. Leo, gracias. Un abrazo. Bueno, Leonel Pernía, chicos, el campeón de la categoría, que hoy tuvo la posibilidad de salir a pista junto a su hijo Thiago Pernía en una de las 3 pruebas que tienen para realizar durante el año los equipos del TC2000 en la previa de lo que será esta segunda fecha aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Bien, excelente, Juli. Buen primer contacto para poder tener un panorama junto a Leo Pernía. Escuché el 18 y algo que dijo Juli, en muy pocas vueltas. Ya acercándose a lo del récord de Matías Rossi, o por lo menos teniendo un tiempo de referencia interesante. Se especula con que mañana se puede estar en 17, hay que ver de qué manera se arreglan, cómo está la pista y demás cosas, ¿no? Pero yo creo que es alentador, más que nada después de todo lo que se trabajó, y me acuerdo de las caras de tanto de Leo como de Thiago después de la carrera, era como un cierto desconcierto en Oberá, y ahora está mucho más positivo el panorama. Bueno, vamos a meternos un poco en el repaso de este circuito que va a utilizar este fin de semana, el circuito número 8, uno de los circuitos más utilizados por la categoría a lo largo de su historia, junto al circuito 9, el autódromo donde más veces compitió el TC2000. Bueno, antecedentes, en la voz de Agustín Guagliardi, nuestro lobo, Exactamente, que nos recuerda qué pasó con el TC2000 en este circuito. El TC2000 retorna este fin de semana al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, y repasamos los principales antecedentes de la categoría en el circuito 8. Adelante largaba en el año 1994 René Sanata, que se iba a escapar en los primeros metros, pero el Toto Miguel Ángel Echegaray iba a aprovechar y entonces
iba a superar al expiloto de motos. Se iban a ir afuera porque había aceite entonces en la horquilla y la carrera iba a ser detenida con bandera roja. Esto se daba a 11 vueltas del final y no se iba a relanzar más, y por eso el triunfo quedaba en manos del Toto Echegaray por el aceite en la última curva. En el año 2000, el TC2000 también volvió a visitar el circuito número 8, que no es habitualmente que lo visite la categoría, pero tenía los dos Ford largando adelante. Ponce de León sería sancionado y por eso el triunfo se lo quedaba Juan Manuel Silva. Año 2014 y la situación de la clausura del Autódromo de Buenos Aires, que demoró el inicio de la actividad de aquellos 200 kilómetros en el mes de julio, pero pudieron llevarse a cabo sin ningún inconveniente, que tenía largando obviamente adelante a Mauro Gianlombardo y el Bebu Girolami, que iban a ser los principales protagonistas de esa carrera. Se quedaba Leo Pernía retrasado, bajaba Girolami, subía Gianlombardo, que ya había ganado como invitado de Bernie Javer allá por el inicio de la década del 2010, y aquí la maniobra donde terminaba superando entonces a Agustín Canapino, al Bebu Néstor Girolami, para quedarse con el triunfo. Canapino entonces se iba a ir retrasando, que estaba en ese momento con el Rafa Morgenstern de invitado, por eso Pernía le pegaba en el final de la carrera y el triunfo quedaba en manos entonces de la dupla Girolami-Gianlombardo. Año 2018 también 200 kilómetros de Buenos Aires con Facundo Arduzo y Mariano Altuna en el equipo Renault, buscando por supuesto la corona, porque este resultado podía llegar a ser un quiebre en el campeonato, e iba a ser, porque Agustín Canapino, que terminaba con un principio de incendio, perdería varios puntos importantes en la definición del título, y Facundo Arduzo prácticamente tenía todo servido. Bajaba Mariano Altuna, subía entonces Facundo Arduzo para el triunfo del equipo Renault y también para empezar a encaminar el título de Facundo Arduzo, pero en el 8 fue triunfo en los 200 kilómetros de Arduzo y Altuna. Bueno, ahí está el primer repaso de lo que une al TC2000 con el Autódromo de Buenos Aires en el circuito 8. Exactamente, un circuito que, como lo vemos, tiene sus partes bravas, es muy rápido, la parte interna quizá demasiado técnica. El 9 es el clásico, ¿no? Pero bueno, el 8 ha sido muy utilizado últimamente y ha tenido muy buenos resultados con Pernía, más que nada. Ha ganado ahí 200 kilómetros, Aldriguete anduvo bien, también ha andado bien, sí. Rossi. Ponce de León, son de los que están corriendo ahora en la categoría. A mí el circuito 9 me parece el más técnico, el más desafiante para los pilotos, pero para las carreras me parece mejor el circuito 8, ¿no? Sí. El frenaje de la 1 en la entrada al mixto, después todo largo desde el Reutemann hasta Ascari, me parece que le da otra posibilidad de sobrepaso interesante para este trazado, la frenada de la confitería. Sí, bueno. Parece que es un circuito muy interesante para la carrera. Bueno, vamos a la segunda parte del recuerdo de los antecedentes del TC2000 en el circuito 8. Más antecedentes del TC2000 en el circuito 8 de Buenos Aires, en este caso año 2020, donde tenía aquella épica definición entre Agustín Canapino y Matías Rossi, que llegarían prácticamente lado a lado al final y se quedaría con el triunfo el piloto de Arrecife sobre el de Del Viso. Año 2021 y llegaba por fin el 14 de marzo de esa temporada el triunfo para Leo Pernía. Se complicaban Santero y Finecchi y eso entonces le dejaría servido el triunfo al piloto de Tandil y el primero para él en el circuito 8, que después repetiría en la temporada 2023, pero ya con un condimento distinto. 200 kilómetros de Buenos Aires de esa temporada, Antonino García y Leo Pernía compartían el auto. Estaba García en ese momento arriba del vehículo, el cambio de pilotos, bajaba Antonino, subía Leo Pernía. Con este resultado, aunque tenía que obviamente disputar las próximas 3 carreras más, la salida de pista de Ignacio Montenegro le permitía a Lionel Pernía coronarse campeón de manera anticipada del TC2000 de la temporada 2023. Y la última edición, año 2024, el 12 de abril, en este caso bajo una fuerte lluvia, Thiago Pernía, que se tocaba con Bernie Javer y le terminaba pegando a Nacho Méndez, que quedaba encajado en la salida de la S del Ciervo. Y Figo Besone, que largaba adelante, dominaba cómodamente la carrera, se terminaba yendo afuera en la horquilla. Y entonces algunos pilotos en ese momento, por la fuerte cantidad de agua que empezaba a caer,
decidían entonces ingresar a la zona de boxes para poner neumáticos nuevos, con mayor dibujo y mayor agarre, para intentar obviamente mantenerse sobre la cinta asfáltica. La pelea se centraba entre Leonel Pernier y Matías Rossi, pero Leo Pernia tenía que ingresar a la zona de boxes y además también se iba a ir afuera, en la horquilla justamente donde se fue Figo Besone, aquí en la pelea con Facundo Aldrigueti, donde ya Aldrigueti había ingresado a la zona de boxes y entonces, sin inconvenientes, se iba a llevar el triunfo el piloto de Villa Regina, el primero para él con el equipo Action Energy Sport. Y el toque ya en el final, que fue polémico entre Kevin Filippo y Leo Pernia, que obviamente trajo bastante polémica en los días posteriores, que hubo sanciones para ambos pilotos, donde hubo declaraciones cruzadas, por supuesto, de tanto Filippo como así de Leonel Pernia, pero quedó solamente en esa fecha. Triunfo de Aldrigueti, segundo fue Matías Rossi, tercero Matías Capurro en la última visita del TC2000 al Circuito 8 de Buenos Aires. Bueno, buenísimo poder repasar y recordar grandes momentos de la categoría, ¿no? Se atragantó con tantos datos nuestro compañero. Sí, bueno, Mucha pero... data. No No para ganó de tirar. Traverso en este historial. No, No, nunca. Mirá que ha ganado en todos lados, casi todos. sí, es verdad. Y no ha ganado el Sí, flaco. porque aquella carrera Esa época- histórica con Tito mano a mano fue en el 9. La época- más recordada, digamos, de las que se ven. Exactamente. En la época dorada del TC2000 de Besone, Traverso, era en el 9. Más en el 9, acostumbrado. exactamente. Bueno, volvemos al autódromo con Juli García. Bien, Leo, muchas gracias. Continuamos aquí en el Autódromo de Buenos Aires y en este caso estoy junto a Tito Besone en un fin de semana muy especial porque está en su segunda carrera retornando al TC2000, pero en esta oportunidad con un diseño totalmente renovado que hace referencia a aquella Coupé Fuego con la que lograste tu primera victoria en el TC2000. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juli? Buenas tardes. Sí, esa primera victoria que tuvo que ver también con la primera victoria de una Fuego en el Autódromo de Las Flores, año 85. Y bueno, justamente ese auto, en la semana previa a lo que fue Oberá, fue presentado en Sinteplas. Quedó igual que cuando yo la corría, idéntico cada detalle. Y bueno, ahí surgió este proyecto con la gente de Sinteplas. Y después se me ocurrió, la verdad, para esta segunda carrera que voy a hacer, ya venir con los colores de la Fuego. Incluso, Tito, la posibilidad de tenerla el domingo acá en el Autódromo de Buenos Aires con los dos autos. Tal cual, el auto está listo. Yo ya lo probé justamente en la inauguración. Anda muy bien porque tiene el motor hecho por Berta, tal cual era en su momento. Y así que va a ser un placer de nuevo manejarla. ¿Cómo es la historia de esa Coupé Fuego? Porque vos ganás con esa carrera, después la corre Silvio Oltra. Te cuento, esa coupé me la hace Berta, nosotros la traemos a Buenos Aires, la armamos con el negro Chambrone, la desarrollamos nosotros y ya en la tercera carrera gané y en la última de ese año venía ganando, faltando 2 vueltas se me rompe un amortiguador, el anclaje de un amortiguador y salí puesto 3 y paso a Ford y se la vendo a Silvio. Y paso con el polaco, con esos colores también para la sierra, ¿no? Y bueno, Silvio sale concretamente en Balcarce, puesto 3, y yo no recuerdo con la Fuego cómo salí, la verdad no recuerdo, con la sierra, perdón. Y esa era la que ganó el Loco Luis. Y bueno, la verdad que muchos recuerdos de ese auto. Además lo manejó Silvio, un gran amigo mío. Bueno, y ahora, viendo lo que es el nuevo modelo, el SUV, con estos colores, ¿qué te genera, qué te pasa por la cabeza, Tito? Mucha alegría, estuvimos trabajando con mis hijos en el diseño y con una idea de Nacho Palacios que me dice, che, ¿por qué? Que me lo dijo Noverá. Dice, ¿por qué no volvés a los colores de la Fuego? Bueno, los chicos empezaron a diseñar y después lo aplicó en la realidad Julián, que está trabajando en este momento en la trompa del auto y en cada detalle. La verdad que siempre me gustó que así sea, ¿no? Y bueno, esperemos andar bien. Totalmente, la verdad que a la gente le encantó y bueno, es un lindo homenaje, Tito, también para el TC2000, para un auto que marcó una era como la Coupé Fuego y ahora iniciando una nueva distinta como es la de los SUV. Y claro, pasaron 40 años, está la gente de Sinteplas acompañándome como 40 años atrás, así que a ellos, a la gente de ICUA, de Yerba Mate y Curupí, a Río Uruguay Seguros y bueno, por supuesto Sinteplas, a todos ellos muchas gracias por acompañar y a toda la categoría por la buena onda. Tito, gracias y que sea un buen fin de semana. Imagino que Buenos Aires te trae también muchos recuerdos, también volver a correr acá después de la experiencia de Noverá.
Tal cual, tal cual. Esperemos funcionar igual o mejor, que no verá. Y gracias al equipo Halcón, que la verdad le está poniendo mucho, tanto al auto mío como al de Nico. Esperemos tener un buen desempeño. Bien, ahí estaba, chicos, Tito Besone en un fin de semana especial con estos colores, haciendo memoria de lo que fue la primera Coupé Fuego que ganó en el TC2000 en 1985. Bien, Juli, gracias. Mañana nos reencontramos con Juli en el circuito. Qué auto hermoso. Ojalá contagie a muchos equipos y a muchos, no diseñadores, pero pilotos, para tener estos diseños en los autos. Sí. Porque la verdad está bárbaro, me encantó. Yo pensé que ibas a decir, ojalá que Tito contagie a tantos pilotos con también, las ganas bueno, que sí, tiene impresionante. de correr a los 67 años, Sí. con el espíritu con el que lo hace y el profesionalismo con el que lo hace, ¿no? Y la que se bancó no verá, ¿no? Y- Porque con poco entrenamiento, al final terminó en los puntos y ahora viene con otra expectativa, ¿no? Con poco entrenamiento en el auto, pero él Sí, sí, físicamente sí, claro. está intacto, la terminó muy bien la carrera y viene a competir, no a participar. Y eso está buenísimo de ver a una leyenda nuestra del automovilismo compitiendo Exactamente. en el máximo nivel, ¿eh? Déjame decirte, antes del corte, que mañana entrena y clasifica el TC2000 con este sistema de vuelta lanzada de A2, 1 y 1 por tanda. Y también está la Fórmula Nacional, que tiene muy buen parque. Mañana entrena, clasifica y corre su primera competencia del fin de semana. Bien, vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a estar con Juan Cruz Álvarez analizando un día difícil para Franco Colapinto en Mónaco, con las dos primeras prácticas oficiales de la Fórmula 1. Lo va a analizar él con la adquisición de datos y un montón de detalles para ver qué pudo haber pasado y qué puede venirse para lo que resta del fin de semana. Pero vamos a hacer una pausa con lo que a todos nos gusta, meternos adentro del auto de carrera, en este caso de Thiago Pernía, SUV de Honda, la ZR-B del TC2000. Pausa y ya venimos. Bueno, momento de hablar de Fórmula 1, momento de meternos en lo que ha sido la participación de Franco Colapinto, debutando en Fórmula 1 en las calles de Mónaco, un fin de semana difícil para Franco Colapinto, que arrancó de manera bastante complicada y que lo vamos a analizar con Juan Cruz Álvarez como todos los viernes, pero en este caso aquí en el estudio. ¿Cómo andamos, Juano? Qué lindo tenerte acá, ¿eh? No, gracias por la invitación. Es difícil hacerlo a la distancia, es mejor así. Y acá mano viste, a mano. porque cuesta, viste, no puedo poner el dedito en la pantalla. Ahora voy a aprovechar. Ahora lo vamos a aprovechar. Bueno, lo decía en el comienzo, probablemente haya sido el día más difícil desde que hemos visto a Franco debutar en la Fórmula 1. ¿Coincidís con esto? Sí, a ver, creo que es un día complicado. Las circunstancias y el circuito lo ameritan también, y más Franco viene de una situación un poco complicada de Imola, con el accidente, y probablemente hoy romper el auto no era opción. Entonces tomarse un metro más en Mónaco, obviamente en tiempo cuesta mucho más caro que en cualquier otro circuito, y se está viendo, lo estamos viendo. Bueno, hoy ha sido día de práctica 1 y práctica 2. En la práctica 2, que es la más importante, ha quedado adelante Charles Leclerc, que tuvo un incidente con Stroll. Y después, Piastri le ha ganado a Norris, ahora vamos a ver los tiempos. La cuestión del argentino pasa por su posición. Ha quedado en el último puesto, no solo lejos de su compañero Gasly, sino que también lejos de
el penúltimo, digamos, del puesto 19 que ha sido Esteban Ocon. Y dentro de los debutantes, ha sido el peor de los debutantes, porque varios de ellos han podido estar incluso por delante de sus compañeros de equipo. Vamos con la placa de los tiempos, Juano, y después nos vamos a meter en el análisis, como decíamos, Leclerc. Para lo que venían ellos palpitando, los propios Ferrari, inesperado, ¿no? No se esperaba que Ferrari estuviese tan fuerte, sobre todo porque Hamilton se mete tercero también. Sí, es un buen nivel. Es un buen nivel. A ver, Leclerc en esta pista siempre tiene como un plus o saca algo más. No sé si es motivación o que realmente conoce cosas de la pista que nadie más conoce. Pero no me sorprendió lo de Leclerc. Sí me sorprende Hamilton prendido bien adelante. Y, a ver, recién lo charlamos fuera de cámara. Lo que más me sorprende o me alegra es ver a Lawson por primera vez desde que volvió a su ex equipo, a Red Bull, a Visa Car Shop, no sé cómo se llama ahora, ganándole por primera vez a su compañero de equipo y ambos estar bastante arriba en el clasificador. Lo llamativo es la posición de Verstappen, décimo y muy pegadito a Tsunoda. Es decir, acá mañana veremos a otro Verstappen, porque si Tsunoda está acá, Verstappen mañana va a estar por acá, sin dudas. Sí, da la también, sensación. a ver, me llamó mucho la atención que Verstappen también cometió errores. Se pasó de largo, estuvo por fuera, no es que estuvo paseando por Mónaco, sino que asumió riesgos y así todo no vimos los resultados. Así que Piastri le vuelve a ganar a Norris, segundo Piastri y cuarto Lando Norris. Y nos vamos abajo. Colapinto allá en el fondo, no me voy a poner de rodilla para marcarlo, a 2 segundos de Leclerc, pero casi a 9 décimas, más de 8 décimas respecto de Ocon, que es el penúltimo. Y si lo comparamos con Pierre Gasly, está a 1 segundo de su compañero de equipo. Y si vemos los debutantes, bueno, acá Lawson y Hatcher son los dos debutantes en Mónaco, los dos por primera vez, digo. Pero, por ejemplo, Antonelli terminó delante de Russell, Bortoleto terminó delante de Hülkenberg y Berman terminó delante de Ocon. El único que está por detrás de su compañero de equipo, o el que más diferencia tuvo, fue nuestro Franco Colapinto respecto de Pierre Gasly. Y ahora vamos a analizar cómo está Alpine, cómo puede estar Alpine. Pero vamos a meternos en el análisis. No queremos el alarmista, pero sí es real y es concreto que ha sido un día bastante difícil de Franco Colapinto, ¿no? Vamos a ver el análisis de lo que ha sido la comparativa de Gasly y Franco. Juan, sí, todo bueno, tuyo. A ver, lo que se ve claramente, Gasly es el color un poquito más oscuro, el azul, y Franco es el color celeste. En casi todos los tránsitos de curvas media alta velocidad vemos una gran diferencia, que obviamente eso es por una cuestión de confianza. Evidentemente, o lo que se ve claramente en este gráfico, es que Franco está teniendo problemas de confianza con el auto, que obviamente en Mónaco se ven mucho más afectados, porque cualquier problema o cualquier error en Mónaco se paga con rotura de auto, y creo que el lineamiento que le ha bajado el equipo a Franco es: traer el auto sano a casa, demos todas las vueltas, juntemos toda la información posible para analizar a la noche y arrancar a partir de ahí, ¿no? Hacer una buena base, lo que se diría, ¿no? O pasemos Mónaco como sea, ¿no? Que también puede ser. También puede ser, o sea, Y pensemos en Barcelona, que es un circuito que vos conocés, y ahí veamos, que busquemos resultados. Sí, además hay que tener en cuenta que Franco ya hoy no corre con la urgencia de un resultado inminente, como sí pasó el año pasado, que uno cuando llega a la Fórmula 1 tiene que hacer ruido, porque si no, tu oportunidad pasa. Hoy Franco tiene un contrato con Alpine que todo el mundo sabe que es por 5 años. Más allá de que hayan dicho que eran 5 carreras, ya lo desmintió el mismo Briatore, que eso no va a ser así. Obviamente va a tener cláusulas de rendimiento que van atadas a ese contrato, pero creo que hoy Franco está trabajando de otra manera, tratando de hacer unas buenas bases para a partir de ahí construir un excelente futuro, y no quiera apurar los pasos, ¿no? O por lo menos es lo que vi hoy. Sí, incluso hay acuerdos importantes que se vienen y que se van a anunciar. Por eso lo que dice Juan de a largo plazo es muy importante. Volvamos a lo que es la gráfica. Vayamos interpretando esto, llevándolo a la pista, Juano. Sectores, ¿dónde ves la diferencia grande? ¿Qué es lo que se puede detectar? Porque allá abajo, en lo que vemos el delta, hay un momento del circuito en el que Franco hasta pareciera que empata la vuelta con Gasly, sobre todo en el primer parcial. ¿Acá dónde estamos? Acá se ve una diferencia. Esa es la frenada de la entrada a la curva del casino, la primera izquierda, donde se ve que Gasly tiene considerablemente más confianza al punto del frenado, o sea que puede estirar mucho más tarde al momento de frenar, y después en el tránsito deja correr el auto con más velocidad. Es esto. Exacto, que se ve, o sea, una clara
Este es Franco y este es Gasly. Una clara situación de confianza por parte de Gasly y una falta de confianza por parte de Franco, ¿no? Acá hay una aceleradita más en la mitad de la curva del casino, ¿no? Sí, Pareciera. o que arrastra más velocidad, frena Ajá. menos el auto. O sea, como se ve en la entrada, frena más tarde y menos. Entonces, el auto transita con mayor velocidad y obviamente eso se ve reflejado en muchísimo tiempo. A ese punto de la vuelta, ya Franco está casi 4 décimas por detrás de Gasly, ¿no? Acá es donde se ve mejor lo de... No, acá se ve mejor la velocidad final de Franco, que Gasly, pero acá hay una interpretación que se puede hacer. Sí, a ver, yo considero que ahí Gasly ha tenido o tráfico o algún tipo de problema porque se ve bien claro cómo Franco en ese punto, que es plena recta, Franco puede ir más rápido y Gasly tiene que levantar o esquivar o frenar o por una amarilla o por algún auto que se le ha cruzado. Y ahí es donde Franco recupera y casi empata. Casi 4 décimas Casi ahí, ¿no? empata la vuelta. Pero bueno, a partir de ahí de vuelta vemos reflejado lo mismo, ¿no? Perdón, porque esto nos va a traer algo que vamos a ver más adelante. Acá Gasly pierde 4 décimas en esta parcial. 3 y algo. media seguro. 3 y algo pierde. ¿Esto es Mirabó? Eso es Mirabó. La llegada a Mirabó, antes de la frenada de Mirabó. Bien. Acá no se ve tantas diferencias. Acá, esto es toda la parte de abajo, ¿no? Sería yendo... Sí, este es el punto mínimo de velocidad de Mirabó. Gran Ahí Hotel. se vuelve a acelerar y acá llegamos a Gran Hotel, que es la curva más lenta de toda la temporada de Fórmula 1, que se ve claramente... Ahí no hay mucho para hacer porque es una curva muy, muy lenta, o sea que por eso se Mejorable. Esto no es conflictivo porque no es un lugar de alta velocidad. De alta velocidad. Esto es todo el túnel y frenaje en la chicana. En la chicana se ve de vuelta como Gasly frena un pelín más tarde y mantiene toda esa diferencia en frenada, lo que vuelve a aumentar la diferencia entre Gasly y Franco. Y acá es donde viene Tabac. lo más, para mí lo más considerable, ¿no? Este es el sector que más le costó a Franco, ¿no? De Tabac hacia, digamos... Hasta el final de la vuelta. Hasta el final, digamos, la rascás. Sí, acá la frenada esta es lo que es la chicana después del puente y acá vemos Tabac, Piscina y el final de la vuelta, ¿no? Pero Tabac y Piscina, que son dos curvas muy rápidas. Donde se arriesga mucho. Se arriesga mucho y donde si tenés un problema se rompe mucho el auto. De vuelta vemos lo mismo repetido que en la curva del Casino, que también es otra curva de velocidad media alta y que cualquier inconveniente el auto se rompe, ¿no? Mirá, vamos a representarlo en el gráfico del Delta, cómo se empieza a ir la diferencia bien para arriba y lo que decíamos, ¿no? Donde en la última parte, a partir de Tabac en adelante, cómo la diferencia se empieza a ampliar en lo que sería el parcial 3 del circuito. Exactamente. A ver, vemos que Franco hasta 3/4 partes de la pista está a 5 décimas de Gasly y en el último tercio de la pista o en el último cuarto pierde esa misma diferencia, pierde otras 5 décimas más. Vamos a ver si puede pasar por el auto, puede pasar porque el Alpine esté incómodo en el circuito. Vamos a mostrarlo en la comparativa con, por ejemplo, Leclerc. Tomemos a Gasly y comparémoslo con Leclerc para ver si ves algo, Juan, porque tampoco es que Gasly termina bien, termina puesto 17, había tenido una muy buena práctica 1, pero después todos avanzaron y el Alpine se quedó. Sí, a ver, lo vimos y lo analizamos un poco fuera de cámara. Se ve claramente, el rojo obviamente es Leclerc, como claramente de mitad de recta en adelante, en todas las Se rectas, manifiesta acá, se manifiesta allá. es como que Ferrari estaría usando o un auto mucho más descargado o un mapa más agresivo de motor, o que Alpine quizás esté con un mapa más pensando en carrera que en una vuelta rápida, ¿no? Sabiendo que ya el Renault motor ya está flaco, ¿no? De por sí. Exacto, pero bueno, igualmente no sabemos en qué plan estaba Alpine, quizás estaban en un plan de verificar consumos o de verificar consumos en base a qué mapa de motor en cada momento, pero sí claramente se ve que de mitad de recta en adelante están regalando algo o están guardando algo o la configuración de aerodinámica que eligieron los está haciendo perder tiempo considerable. Acá claramente se ve otra vez el problema de Gasly, que lo veíamos con Franco, Sí. que hubo o tráfico o algún problema claro, alguna bandera amarilla o lo que fuera. Le gana acá a Gasly, mira, fíjate, en la chicana, en la mínima de la chicana, ¿no? La mínima de la chicana le gana. A ver, la mínima de la anteúltima curva, que se llama Anthony, Está bien. no es, también es muy buena. Es muy buena la mínima de Gasly en la curva de la piscina, se ve claramente. Y para mí, a ver, analizándolo a grandes rasgos, Alpine no va a pasar, no tiene un buen momento en Mónaco. Sabemos que las curvas lentas a Alpine le cuesta.
Y cuando vos tenés un auto que es inestable o es malo, a un piloto nuevo le cuesta mucho más que a uno que lo viene manejando a ese auto malo durante 3, 4 temporadas, ¿no? Como es el caso de Gasly. En el auto difícil, al piloto nuevo se le hace mucho más difícil que en el auto bueno. Por ejemplo, Antonelli. Si vos manejás un Mercedes, es mucho más fácil adaptarte y aprender a ir rápido. ¿Por qué? Porque el auto hace todo lo que le pedís. Ahora, cuando al auto le pedís algo y lo que te demuestra es otra cosa, se pierde esa confianza. Sí, pareciera que no es ágil el auto, ¿no? No se lo ve rápido en los cambios de maniobra, en las transferencias de peso, se lo ve como que cuesta por ahí en esas partes. Por lo menos en las cámaras a bordo se notaba eso. Vamos a ver las vueltas ideales también, porque es un detalle para analizarlo. Porque ¿cuánto más tiene Franco? ¿Por qué? Porque pasó la práctica 2, que habitualmente es, si se quiere, un simulacro o tantear dónde estás parado de cara a la clasificación. Muy prematuro para un debutante en el circuito. Digamos, Franco debería tener una práctica más, si se quiere. Pues mañana está la práctica 3, y en la práctica 3 arriesgar te puede dejar afuera de la clasificación si te golpeás. Entonces, ¿cuánto más tiene? Hay que verlo hoy en base a lo de hoy. Y lo de hoy, en la sumatoria de los mejores parciales, las cosas parecieran que empeoran, Juano. ¿Cuál es el análisis? A ver. Lo que se ve claramente es que Franco no rompió en ningún momento el esquema de o tomar un riesgo más o asumir algo más de lo que venía haciendo. Hizo su trabajo, juntó la información, dio todas las vueltas, pero obviamente no se ve en su vuelta ideal una gran mejoría como sí se ve en la mayoría de los otros pilotos, porque siempre hubo una amarilla o un tráfico o algo que lo pudiera perjudicar. Por eso se ve la diferencia incluso aún mayor. Franco, con respecto a Gasly, estaba a un segundo en tiempo de vuelta cerrada, y acá está incluso peor, está a un segundo casi 2, porque está a 2.17 contra 1.033. Sabiendo que Gasly tiene esa fallita o ese problema en aquel sector. Que puede mejorar un pelín más. Que eran, dijimos, 3 décimas y media. Si se considera eso, estaría incluso... No, 2. porque ahí está considerado. O sea, a Ahí debería estar considerado. A Gasly le ha tomado el parcial de la vuelta siguiente, donde claro, ya no tendría esa merma, pero bueno, no cerró esa vuelta. Pero, por ejemplo, con respecto a Ocon, la diferencia se iría a casi 9 un décimas. segundo. Sí, sí. Cuando es de 8 décimas. Cuando es de 8 décimas. Y algo, digamos, sigue estando lejos, muy lejos. Sí, lo que está claro es que Franco, el programa de trabajo que hizo, lo está haciendo. Lo está haciendo. Exacto. O sea, no tomó un riesgo, no hizo nada distinto para decir, esta vuelta voy a jugarme un poquito más, voy a asumir un riesgo mayor. No lo hizo en todo el día, y por eso se ve reflejado que su mejor vuelta con la vuelta ideal hay muy poca diferencia. ¿Qué hay que esperar para un día clave? Porque sabemos que en Mónaco el sábado es más importante a veces que el domingo, porque clasificar es prácticamente empezar a juzgar un poco el resultado de la carrera, en un lugar donde se puede pasar poco, más allá de que hay 2 paradas obligatorias, las estrategias van a jugar un papel importante y por ahí estén apostando a alguna jugada de ese tipo. Pero ¿qué es lo que hay que esperar? ¿Arriesgará Franco mañana? ¿Veremos otra versión? ¿O habrá que tratar de salir de este fin de semana lo mejor parado posible? A ver, yo imagino principalmente que si el equipo te dio un plan de dar todas las vueltas y juntar información, calculo que esta noche va a ser una noche muy larga, de analizar justamente toda esa información y mañana tratar de aplicar. ¿A qué punto aplicar o qué riesgo asumir? Es algo que obviamente Franco y el equipo analizarán. Decir, bueno, si me juego la vida o si aprieto lo que yo creo que tengo que apretar, asumo estos riesgos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y a partir de ahí tomar un camino, una decisión y tratar de avanzar. Como piloto te pregunto, Juano, ¿es tan duro golpearse, accidentarse? ¿Es tan duro eso como ser muy lento? A ver, en el escenario... Digo, para meternos en la cabeza de Colapinto y pensar cuán incómodo está, porque a esta diferencia no se puede mantener mañana en clasificación porque puede ser dañino incluso. A veces una clasificación así, después te cuesta cambiar la imagen de eso, ¿no? Yo, a ver, como con mi experiencia dentro del mundo de Europa, de la Fórmula 1, de la Fórmula 2, yo creo que un piloto rápido que tiene accidentes es arreglable. Un piloto lento que tiene accidentes es una catástrofe, no se puede revertir eso. Entonces, esta diferencia
Para mí, obviamente, es una diferencia de una situación, de un día particular, que no es la normal, que Franco tiene el talento y la velocidad para estar más cerca y que no debería pasar mañana. Por lo menos es lo que yo estimo. Creo que Franco esta noche, ya te digo, va a trabajar muchísimo. Y mañana, en el momento que hay que arriesgar, que siempre digo, no es lo mismo pegarse en una free practice que pegarse en una quali. En la quali hay que tomar riesgos y hay que asumirlo y es el momento. Y si te pasa algo, y bueno, hoy le pasó a Leclerc, le pasó a Verstappen, le pasó a Hatcher, hoy le pasó a todos. Entonces, si mañana golpeamos en la pared, no pasa nada. Lo que no puede repetirse es estar a un segundo del anteúltimo. Mañana hay que ir a buscarlo. Clarísimo, Juano, un placer, como siempre. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, espectacular. Esperemos mañana ver un día distinto, una versión diferente de Colapinto. Hoy no ha sido de los mejores días, pero esto siempre sin saber cuál es el plan. Y ahí está la clave. ¿Cuál fue el mensaje que se le bajó a Franco Colapinto para este primer día de actividad en Mónaco? Mañana será otro día también para el análisis profundo de lo que deje ya la clasificación de la Fórmula 1. Pausa. Tenemos para hablar de indicar que se están las 500 millas de Indianápolis, el turismo a Pat, para una nueva presentación en Río Cuarto. Después de la pausa, no se vayan. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos y te da más potencia para que tengas la máxima performance. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida, más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Bueno, tercer bloque de Escudería Carburando, lo sumamos a Martín Pache. Nos quedamos hablando en el corte de la situación de Franco, ¿no? De lo que se espera por mañana. Sorprendente lo de hoy. Veremos qué pasa mañana, ¿no? Entrenamiento y clasificación. Bueno, tenemos nuestro enviado especial a Río Cuarto, pero se viene una nueva fecha del Turismo Nacional, Martín. Así es, el TNA PAT que se presenta después de un largo tiempo en el Autódromo de Río Cuarto. Un autódromo que recibió una modificación importante en la curva 1 para que haya un poquito más de vía de escape. Y lo tenemos a Maxi En la García. curva 1, no en el alambrado de la recta, digamos. Exactamente. Ahí deberían reforzar bueno, sí, después de lo que se porque- vio, ¿no? En los sí, zonales. en el zonal. Un circuito bárbaro, ¿no? Uno de los tradicionales escenarios del automovilismo argentino. Está Maxi, ¿no? Está Para eso. Maxi. Bueno, vamos Con toda la información. con Maxi García para charlar ya en la previa de una nueva fecha del TNA PAT. Bien, chicos, estamos junto a Rodrigo Lugón, último ganador del TNA PAT en lo que fue la presentación en el Vigicum. Bueno, Rodri, un nuevo fin de semana de actividad aquí en Río Cuarto, estrenando también esta nueva curva 1 que tiene el trazado cordobés. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, buen día a todos. La verdad que sí, es un circuito que bueno, lo corrí mucho tiempo en la fórmula. Después de 2019 por ahí no vinimos más. Y bueno, y ahora toca volver sin la curva 1 histórica de siempre, pero creo que una curva 1 nueva que va a estar interesante, se va a prestar para unas maniobras lindas. Bueno, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? En lo que respecta al tránsito y demás, sabemos que mañana van a ser los primeros entrenamientos, pero ¿crees que va a haber un gran cambio en comparación a lo que era la curva anterior, teniendo en cuenta que son varios metros antes en los que se encuentra esta nueva curva 1? Sí, creo que lo primero va a ser el tema de la succión, que no vamos a tener tanta recta, por más que son 80 metros creo que la diferencia, pero va a cambiar un poquito. Después que bueno, al no ser peraltada se va a prestar para que no haya sobrepaso por fuera, pero por otro lado es una curva mucho más en B, así que se va a prestar para la tijera, que eso creo que va a estar bueno. Así que nada, me parece que es un cambio que está acertado en el sentido de que es para la seguridad obviamente y que va a dar buen espectáculo también. ¿Qué va a ser lo más importante de este fin de semana, ¿no? Teniendo en cuenta las características de este circuito de Río Cuarto, quizás un poco trabado, chico, y ahora con un par de metros menos por esto que también mencionábamos anteriormente? Creo que lo fundamental acá es como siempre la succión y tener después un auto que esté nivelado, porque las pocas curvas que hay son curvas de alta velocidad, así que hay que trabajar muy bien en tener un auto nivelado. Bueno, y llegás en un buen momento también, ¿no? Porque venís de ganar en el Vigicum, en un campeonato también muy competitivo, de cara a lo que va a ser el resto del año. ¿Para qué estás? ¿A qué apuntás? No, la verdad que el objetivo de este año fue obviamente ser competitivo lo más que podamos. Ahora con la victoria y estando ahí cerca en el campeonato, nos ponemos como objetivo pelear el campeonato, pero bueno, es largo todavía. Esta es la primera fecha que vamos a tener el auto con kilos, así que primero hay que transitar esta fecha con el auto pesado y después ver para lo que podemos pelear. Importantísimo también un aspecto que vos ya tenés
y teniendo en cuenta lo que fue la definición del año pasado, ¿no? Que es la victoria. Hoy quizás vemos un Julián Santero muy firme adelante, pero que todavía le falta ganar. ¿Qué importancia le das, ¿no? a lo que conseguiste en el Vigicum? Porque creo que es muy importante teniendo en cuenta que todavía faltan muchas fechas por delante. Sí, es importante porque se dio una victoria sin la presión que por ahí Julián poco a poco va a empezar a tener, porque tiene que buscar la victoria sí o sí. Así que bueno, ahora hay que trabajar en seguir siendo competitivos y bueno, intentar que no gane Julián y el resto. La última, Rodri, del pelotón de los que están ahí adelante, ¿a quién ves más firme quizás? Porque hay un Santero muy regular, un Barrio que también ya ha ganado y después también asoman otros protagonistas, el caso tuyo, también de Domenech, que ya ha ganado la primera fecha. Sí, creo que hay muchos protagonistas que hoy no están peleando el campeonato firmemente, pero que siempre son competitivos, como los Mayos, siempre están presentes. Así que bueno, hay que ir a todos los circuitos a trabajar a full porque no sabes cuándo te puede sorprender. Bueno, Rodri, muchas gracias y desearte lo mejor para este nuevo fin de semana de actividad. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, espectacular ahí Maxi García junto al último ganador, Rodrigo Lugón. Exacto. Así está el campeonato, ¿no? Lo posicionó esa victoria. Claramente, sí, porque quedó muy bien posicionado en el tercer lugar, pero el líder es Julián Santero, que todavía no ganó, 122 puntos para el piloto mendocino. Segundo lugar para Jorgito Barrio, 107 puntos y ya tiene el triunfo, lo consiguió en Concordia. Y tercero, lo que decíamos, Rodrigo Lugón con 88 puntos y el triunfo en el Vigicum. Cuarto lugar para el campeón, para Alfonso Domenech, que ya ganó la primera fecha de este año en Paraná, 87 puntos. Y quinto aparece José Manuel Ursera, que tiene un cambio importante para esta fecha porque cambia de motorista. ¿Recordás lo que pasó la fecha anterior? Sí. Cuando se rompió el motor en la final. Que quedan los pedazos en la pista. Exactamente. Pistón. Exacto. Bueno, era Garófalo, Claudio Garófalo, el motorista. Ahora, a partir de ahora, están los hermanos Riva con los motores de José Manuel Ursera. Sexto lugar para Caito Rizzati, 85 puntos. Después están Joey ¿Ganó Gassman. Ursera? Ursera todavía no. Ganó. ¿Y Rizzati tampoco? Rizzati tampoco. Tampoco. Gassman tampoco ganó, que está séptimo. Octavo Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi en el puesto 9 y décimo lugar para Jerónimo Tetti. El que sí ganó es el que está 11, que no figura acá y que es Manuel Mayo, que ganó en el Cabalén. ¿31 autos del TN? Sí, 31 clase 3. Baja el número para lo que tiene acostumbrado sí. el TN, ¿no? Para lo que acostumbra el TN. Un número bajo, siempre, tengo entendido, la dirigencia siempre le ha gustado estar del 40 para arriba y estar en el número 31, que es un buen número, pero por debajo de lo que habitualmente tiene. La historia, ¿no? La novela de siempre, el puntero no ganador en el TN. Veremos qué pasa esta fecha. Bueno, bien, Martín, no tenés este fin de semana nada, ¿no? No, el otro fin de semana ya con el turismo carretera. Bien, pero sí tenés streaming. Sí, claro, vamos a estar 1. en el streaming de Teis Sports con toda la Fórmula 1. Bueno, pausa. Después de la pausa nos vamos a meter en otro de los clásicos de este fin de semana que va a ser las 500 millas de Indianápolis, que hoy tuvo su Car Day, Carburation Day. Tremendo día. Tremendo día. Pausa y ya venimos. El Carb Day de las 500 millas de Indianápolis se vivió a full, con autos al límite, drama en boxes y varios sustos que encendieron las alarmas justo antes de la gran carrera. Fue la última chance para ajustar todo y para algunos también un dolor de cabeza. Joseph Newgarden fue el más rápido del día, liderando la tabla de tiempos. Lo siguieron muy de cerca Takuma Sato, Scott Dixon, Devlin De Francesco y Will Power completando el top 5. Pero ojo, tanto Newgarden como Power largarán desde el fondo de la grilla el domingo, lo que hará aún más emocionante su remontada. La sesión no estuvo exenta de incidentes. Takuma Sato provocó una breve bandera amarilla por problemas en su auto. Su compañero de equipo, Graham Rahal, también tuvo inconvenientes que lo dejaron fuera del resto del entrenamiento. Colton Herta se llevó un susto al sufrir problemas de frenos que lo hicieron bloquear justo en la entrada de boxes. Por su parte, Alexander Rossi tuvo que abandonar a mitad de la sesión por fallas en la bomba de agua y Jack Harvey sufrió un problema inusual. Un accesorio de la manivela del equipo de combustible se soltó e impidió el paso del mismo. Pero el momento más preocupante lo protagonizó Ryan Hunter-Reay, quien se detuvo en el final de la calle de boxes tras un incendio en su unidad de potencia. Afortunadamente, sin consecuencias físicas para el piloto.
Y mientras tanto, el poleman Robert Schwarzman se concentró en afinar el auto. No buscó velocidad, pero fue el más activo. Completó 85 vueltas y terminó en el puesto número 29. Bueno, ahí Rodríguez con el análisis y la información de lo que ha sido el Carburation Day, es la actividad del viernes, después hacen el campeonato de pit stop. El día de carburando. El día de carburando, bueno, ahí lo tuvimos a Sergio Dallas cubriéndonos desde allá para Carburando Radio. Y cuando iba el auto de New Garden para la grilla, el último ganador de las 2 ediciones pasadas de las 500 millas de Indianápolis, el abucheo del público. Y cuando pasó por primera vez en la recta, otra vez el abucheo, la reprobación de la gente después de lo que ha sido el enorme escándalo con el que llega a disputarse las 500 millas de Indianápolis después de haberle descubierto las anomalías en la parte trasera del auto, ¿no? En una pieza homologada que tenía modificaciones. Pero viste que va tanta gente a Indianápolis y a las principales carreras de esta categoría que uno dice, no, bueno, van a comer, a divertirse, pero no, van y saben. No. La tienen clarísima, están encima y no tratan de que no se les escape nada. Por eso este detalle que contabas respecto de la gente. No, son fundamentalistas de las 500 millas. La gente sabe de lo que habla, va porque le gusta y van, no se pierden a las 500 millas de Indianápolis. Bueno, va a ser muy interesante verlos largar a los 2 autos de Penske, Will Power y también a New Garden de las últimas posiciones. ¿Conviene ganar o no ganar? Por más que para demostrar... Sí, conviene ganar siempre. No, digo, para demostrar que no necesitabas estar perreado. Ganar. Porque es el auto del dueño del circo, ¿no? De Roger Penske. Y esto ha generado una gran discordia que veremos cuáles son las consecuencias una vez que pase la edición esta de las 500 millas de No Indianápolis. descubrimos nada. ¿Cuántas veces ha corrido el auto del hijo del dueño del circo? Muchas veces. ¿Y acá en Argentina? Por eso, y ser juez y parte también trae sus consecuencias, ¿no? Que es lo que está pasando a indicar en estos momentos. Bueno, a disfrutar este fin de semana, Andresito. Mañana estamos en el mañana. autódromo. A full en el autódromo, corre el TC2000, segunda fecha del campeonato y también la Fórmula Nacional. Mañana primera carrera de la categoría. Y el domingo a puro automovilismo. Préndanse con nosotros tempranito, después con la Fórmula 1 o viceversa, y después las 500 millas de Indianápolis a todo motor el fin de semana del 25 de mayo, el domingo. Abrigarse A disfrutarlo, para el a comer domingo, locro. Nos vemos. Chau. Chau.